Ball State vs Purdue, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Ball State en Purdue 12 del día ET. Ball State terminó la temporada pasada con 3-9. Mike Uremovich inicia su primera temporada como entrenador en jefe. El equipo regresa con 7 titulares de la temporada pasada, pero solo 3 en la ofensiva. Deben adaptarse a un mariscal de campo novato y ya no cuentan con sus 3 principales corredores. Será una ofensiva de estilo opción. Este será un equipo distinto al del año pasado. Fueron el número 126 en defensa total, permitiendo 469 yardas por partido con 6.9 yardas por jugada. Barry Odom inicia su primer año con la escuela. Convirtió a UNLV en un contendiente en la Mountain West en su tiempo allí. Purdue fue 1-11 el año pasado y regresa con 8 titulares, solo 3 en la ofensiva. El programa estuvo cerca del fondo del fútbol universitario en ofensiva y defensa. Se espera que el senior Kiel Kelly sea titular para los Cardinals. Tiene un 53.5% de pases completos en su carrera, pero solo 4.7 yardas por intento. Ryan Brown será titular para Purdue. El sophomore tuvo trabajo limitado las últimas 2 temporadas con 59.8% completos y 6.9 yardas por intento. Purdue dependerá mucho del corredor senior Devin Mokobi, quien ha corrido para 2.462 yardas en su carrera y promedia 4.9 por intento. Los Cardinals fueron 0-3 al under en juegos fuera de conferencia el año pasado y les costará anotar. Este juego tendrá muchas jugadas por tierra. En partidos con totales entre 49.5 y 56 puntos, los Boilermakers fueron 5-1 al under en casa. Juega Ball State y Purdue al under 50.5. Syracuse vs Tennessee, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Syracuse vs Tennessee 12 del día ET, partido a disputarse en un domo en Atlanta, Georgia. Syracuse terminó 10-3 el año pasado con el entrenador Fran Browns, ahora en su segunda temporada. Regresan 8 titulares, pero solo 2 en la ofensiva. Deben reemplazar al mariscal Kyle McCord, que se fue a la NFL. Hubo cambios en la línea ofensiva. Fueron débiles en el ataque terrestre el año pasado con 3.2 yardas por acarreo. Promediaron 366 yardas aéreas por juego, siendo de los mejores en el fútbol universitario. La defensa permitió 75.5% de pases completos con 8.3 yardas por intento. El entrenador de Tennessee, Josh Heupel, entra en su quinta temporada. Regresan 12 titulares, solo 4 en la ofensiva. Su mariscal estrella se transfirió. Tennessee fue un equipo que hizo daño por tierra, ya que fue el número 100 en intentos de pase. Corrieron para 5.7 yardas por acarreo y fueron séptimos en defensa total. Steve Angeli será titular como mariscal para los Orange. Vio acción limitada las últimas 2 temporadas en Notre Dame, completando 73% de sus pases con 9.7 yardas por intento. Joey Aguilar será el titular. El transfer de App State, en 2 temporadas como titular, completó 60.1% con 8 yardas por intento. Los Orange serán de alto volumen aéreo en este juego. Las condiciones del domo favorecerán la velocidad de la ofensiva. Ambos mariscales mostraron eficiencia en el pase. Los Orange fueron 4-1 al over en juegos fuera de conferencia la temporada pasada y Tennessee 5-0 al over. Juega Syracuse y Tennessee al over 50.5. FAU vs Maryland, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. FAU en Maryland 12 del día ET. FAU terminó 3-9 el año pasado. Zach Kitoley inicia su primera temporada con la escuela con 6 titulares que regresan, pero solo 2 en defensa. Defensivamente FAU fue pobre en 2024 permitiendo 442 yardas por partido con 5.1 yardas por intento de pase. El ataque aéreo completó solo 58%. Maryland terminó 4-8 en 2024 bajo Mike Locksley, quien está en su 7º año. El equipo regresa con 10 titulares, pero solo 4 en defensa. Deben reemplazar a Taulia Tagovailoa. Los Terrapins reemplazaron a ambos coordinadores. Maryland promedió 270 yardas por partido la temporada pasada. Caden Beltcamp será titular para FAU. El transfer de Western Kentucky completó 66.3% de sus pases la temporada pasada con 8 yardas por intento. Malik Washington será titular para Maryland. El freshman está en lista probable con una lesión en la parte baja del cuerpo. El transfer de UCLA Justin Martin es suplente y completó 69% de sus pases, pero solo 5.1 yardas por intento en acción limitada. Los Terrapins dominaron en juegos fuera de conferencia el año pasado promediando 38.3 puntos por partido. La fortaleza de la línea para los Terrapins es clave aquí.
Juega Maryland -14.5, Texas vs Ohio State, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Texas en Ohio Street 12 del día ET, Texas, terminó 13-3 el año pasado bajo el entrenador Steve Sarkisian, quien está en su quinta temporada con el programa. Regresan 11 titulares, solo 4 en la ofensiva, en un equipo que fue eliminado en semifinales del College Football Playoff. Es el turno de Arch Manning en Texas como mariscal titular. Solo un titular regresa en la línea. Texas terminó como la defensa número 2 en anotaciones en el fútbol universitario, permitiendo 15.3 puntos por juego. Ohio State fue 14-2 en 2024 y campeón nacional. Regresan 9 titulares para Ryan Day, en su séptima temporada. Debe reemplazar a ambos coordinadores. Los Buckeyes fueron la defensa número 1 en anotaciones permitiendo 12.9 puntos por juego. Su ataque aéreo completó 71.4% de pases. Arch Manning tuvo acción limitada el año pasado completando 67.8% con 10.4 yardas por intento. Julian Sayin será titular como mariscal para Ohio State. Vio acción limitada como suplente el año pasado con 5 de 12, 85 yardas y un touchdown. Hubo una gran caída en producción ofensiva para los Longhorns como visitantes el año pasado. Un mariscal novato en un ambiente hostil. Los Buckeyes cubrieron 10 de 15 como favoritos en casa. Juega Ohio State -2.5. Northwestern vs Tulane, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Northwestern en Tulane 12 del día ET, Northwestern terminó 4-8 el año pasado con el entrenador David Brown en su tercer año. Regresan 14 titulares, 8 en defensa. Los Wildcats fueron 129 en ofensiva con 16.6 puntos por partido. Defensivamente el juego aéreo fue débil permitiendo 238 yardas por juego con 63.3% de pases completos. Preston Stone se transfiere desde SMU como mariscal. Tulane terminó 9-5 el año pasado con el entrenador John Sumrall, que regresa con 13 titulares, pero solo 5 en ofensiva. Los Green Wave anotaron 34 puntos por partido con 4.7 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 22.2 puntos por juego y fueron sólidos contra el pase. Stone fue suplente en SMU. En sus 4 temporadas completó 59.3% con 9 yardas por intento. El transfer de BYU Jake Retzlaff será mariscal titular para los Green Wave. Retzlaff completó 58% de sus pases el año pasado con 8 yardas por intento y es amenaza terrestre. Los Green Wave cubrieron 3 de 4 como favoritos en casa de 7 o menos puntos. Desde el despido de Pat Fitzgerald, el programa de los Wildcats ha rendido mal en el campo. Juega Tulane -5.5, Mississippi State vs Southern Miss, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Mississippi State en Southern Miss 12 del día ET, Mississippi State terminó 2-10 el año pasado con el entrenador Jeff Levy en su segunda temporada. Regresan 16 titulares, 9 en la ofensiva. Solo vencieron a Eastern Kentucky y UMass, terminando 0-8 en la SEC. Los Bulldogs fueron 123 en defensa de anotación, permitiendo 37 puntos por partido. Permitieron 72% de pases completos. En ofensiva anotaron 23.1 puntos con 3.8 yardas por acarreo. Southern Miss terminó 1-11 en 2024. Charles Huff inicia su primera temporada como entrenador, con 11 titulares que regresan. El ex-entrenador de Marshall llevó jugadores a los Golden Eagles. El equipo 2024 fue 132 en anotación y 130 en puntos permitidos. Blake Shapen será mariscal titular. Jugó en 4 partidos el año pasado y completó 69% con 9 yardas por intento. Se transfirió desde Baylor hace 2 temporadas. Braylon Braxton será titular para Southern Miss. El transfer de Marshall completó 60.2% con 7.9 yardas por intento. Lanzó 19 touchdowns y 2 intercepciones y corrió 610 yardas. Mississippi State fue aplastado en casa por Toledo el año pasado. Los Golden Eagles con transfers de Marshall y escuelas de conferencia poderosas serán competitivos aquí. Juega Southern Miss +13.5. Toledo vs Kentucky, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Toledo en Kentucky 12:45 del día ET, Toledo terminó 8-5 el año pasado con el entrenador Jason Candle en su 10ª temporada. Los Rockets regresan con 8 titulares en la ofensiva y 5 en defensa. El equipo decepcionó con marca de 4-4 en la MAC y promedió solo 21 puntos por partido en conferencia. Aunque la ofensiva se quedó corta, el equipo fue liderado por su defensa.
Los Rockets permitieron 24.3 puntos por juego y 4.8 yardas por jugada. Kentucky terminó 4-8 el año pasado con Mike Stoops en su 13ª temporada. Los Wildcats regresan con 12 titulares, solo 5 en defensa. La defensa de Stoops fue respetable el año pasado al permitir 21.9 puntos por partido, sólidos contra la carrera y el pase. Ofensivamente, el equipo tuvo problemas por tierra y en pases profundos. Tucker Gleason de Toledo completó 60.5% de sus pases con 7.3 yardas por intento. Lanzó para 351 yardas en la victoria de Tazón contra Pittsburgh y 285 yardas en la sorpresiva victoria contra Mississippi State. Zach Calzada será titular. Su carrera comenzó en Texas A&M y luego se transfirió a FCS Incarnate Word. Tuvo problemas con precisión e intercepciones en A&M. El rendimiento ofensivo de los Wildcats preocupa aquí frente a un Toledo que venció a 2 equipos de conferencias poderosas el año pasado. Los Rockets están 5-0 como underdog visitante. Juega Toledo más 9.5. Old Dominion vs Indiana, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Old Dominion en Indiana 2:30 de la tarde ET. Old Dominion terminó 5-7 en 2024 con el entrenador Ricky Rahn en su 5ª temporada. Los Monarchs regresan con 11 titulares, solo 4 en ofensiva. Pierden a sus principales armas ofensivas. ODU fue un mal equipo aéreo, pero promedió 5.2 yardas por acarreo. Defensivamente tuvieron problemas contra el pase. Indiana terminó 11-2 el año pasado y fue eliminado en la apertura de los playoffs. Curt Cignetti está en su 2ª temporada con 15 titulares que regresan. Indiana fue segundo en la nación en ofensiva con 38.3 puntos por partido. Defensivamente permitieron 4.2 yardas por jugada, tercero en la nación, fuertes contra la carrera y el pase. El sophomore Colton Joseph será titular como mariscal. En 9 juegos completó 59.9% de sus pases con 7.3 yardas por intento y corrió para 637 yardas. Fue ineficaz contra James Madison y Texas State. El transfer de Cal, Fernando Mendoza, será mariscal titular para Indiana. El junior en 2024 completó 68.7% de sus pases con 7.8 yardas por intento. ODU promedió solo 4.6 yardas por jugada en no conferencia el año pasado. Los Hoosiers contra no conferencia promediaron 44.3 puntos y superaron a rivales por 31.5 puntos en promedio. Juega Indiana menos 23.5. Nevada vs Penn State, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Nevada en Penn State 3:30 de la tarde ET. Nevada terminó 3-10 el año pasado con Jeff Choate en su 2ª temporada. Regresan 6 titulares, solo 2 en defensa. Perdieron a sus 3 principales corredores y regresan solo 2 de la línea ofensiva. Los Wolfpack fueron 111 en ofensiva y 90 en defensa de anotación. Permitieron 5.1 yardas por acarreo. Penn State terminó 13-3 el año pasado, eliminado por Notre Dame en semifinales de playoff. Regresan 15 titulares con 9 en ofensiva para James Franklin. La defensa permitió 16.5 puntos por juego. Corrieron 5.3 yardas por acarreo y fueron eficientes en el pase. Chubba Purdy será titular para Nevada. En acción limitada completó 72% con 9.6 yardas por intento, aunque la mayoría de esos números fueron contra un débil Hawaii. Pasó por Florida State y Nebraska. Drew Ayer será titular para Penn State. Completó 66.5% con 8.4 yardas por intento. Penn State, como favorito masivo en casa, aplastó a Kent State 56-0 el año pasado. Nevada está en declive y puede ser golpeado aquí. Juega Penn State menos 44. Temple vs UMass, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Temple en UMass 3:30 de la tarde ET. Temple terminó 3-9 el año pasado. K.C. Killer inicia su primera temporada con la escuela con 10 titulares que regresan, solo 3 en defensa. Los Owls estuvieron cerca del fondo en ofensiva y defensiva, además de ser 123 en pérdidas de balón. UMass terminó 2-10 el año pasado. Joe Arasimiak inicia su primera temporada como entrenador con 7 titulares que regresan. Otro programa en el fondo en ofensiva y defensa. Corrieron mucho el año pasado promediando 3.9 yardas por acarreo. La defensa terrestre fue mala al permitir 5.6 por acarreo. Lo positivo es que cuidaron el balón. Temple iniciará con Ivan Simón en mariscal. Transfer de Rutgers que jugó 8 partidos completando 58.8% con 6.6 yardas por intento. Brandon Rose será titular para UMass.
Transfer de Utah con acción limitada en 3 juegos, 52.8% completos con 4.4 yardas por intento. UMass mostró mejores números ofensivos el año pasado. Los Owls perdieron los 6 juegos de visita y no cubrieron 5 de 6. Están 2-9 contra la línea en sus últimos 11 de visita. Juega Massachusetts más 2.5, Marshall vs Georgia, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Marshall en Georgia 3:30 de la tarde ET, Marshall, terminó 10-3 el año pasado. Tony Gibson inicia su primera temporada con solo 4 titulares que regresan. Hubo controversia al no extender al exitoso entrenador Charles Hough y muchos jugadores se transfirieron. Comparar estadísticas pasadas no tiene sentido con tanto cambio. Georgia terminó 11-3 y fue campeón de la SEC con 2 victorias contra Texas. Los Bulldogs fueron eficientes en el pase y defendieron bien permitiendo 21.9 puntos por juego. Carlos del Río Wilson será mariscal para Marshall. Transfer de Syracuse con pobre efectividad. 47.1% completos, 5.1 yardas por intento, 4 touchdowns y 8 intercepciones. Gunnar Stockton será titular para Georgia. Como suplente de Carson Beck completó 70.3% con 6.9 yardas por intento. El nivel de talento de Georgia es de élite y enfrentan a un Marshall debilitado por la salida polémica de su coach. Juega Georgia menos 39.5, Alabama vs Florida State, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Alabama en Florida State 3:30 de la tarde ET, Alabama, terminó 9-4 en 2024 bajo Kalen DeBoer en su segunda temporada. Regresan 15 titulares. Una vergonzosa derrota de visita en Vanderbilt marcó la campaña, con defensa que permitió 40 puntos. Aún así, los Crimson Tide terminaron novenos en defensa de anotación. El problema fue la producción ofensiva en derrotas ante Tennessee, Oklahoma y Michigan. Florida State terminó 2-10 en 2024 con Mike Norvell en su sexta temporada. Los Seminoles regresan 7 titulares en ofensiva y 8 en defensa. La ofensiva fue pésima con 13.1 puntos por juego y 3.9 yardas por jugada. El pase fue desastroso con 49.1% completos. En defensa permitieron 4.8 yardas por acarreo. T.J. Simpson será titular para Alabama. En 3 temporadas como suplente completó 58% con 7.6 yardas por intento. Thomas Castellano será titular para los Seminoles. Mariscal corredor que completó 61.5%. Fue bancado por Boston College el año pasado y entró al portal de transferencias. En las semanas 9 y 11 contra Syracuse fue ineficaz. No quiero respaldar a este equipo de Seminoles. Juega Alabama menos 13.5, Coastal Carolina vs Virginia, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Coastal Carolina en Virginia 6 de la tarde ET, Coastal Carolina, terminó 6-7 el año pasado con el entrenador Tim Beck en su tercera temporada. Los Chanticleers regresan con 9 titulares en ofensiva y solo 3 en defensa. Fueron un equipo ofensivo débil que tuvo problemas con la precisión de pase. Defensivamente permitieron 32.5 puntos y 422 yardas por juego. Virginia cerró 2024 con marca de 5-7 bajo el entrenador Tony Elliott en su cuarta temporada. Regresan 14 titulares. La ofensiva fue pobre con apenas 21.6 puntos por partido y su ataque terrestre solo promedió 3.5 yardas por acarreo. Los Caps también fueron flojos en defensa al permitir 30.2 puntos y 277 yardas aéreas por juego. El transfer de Maryland, MJ Morris, será mariscal titular. Completó 59% de sus pases en acción limitada el año pasado con 5.7 yardas por intento. Chandler Morris será titular para Virginia. Transfer de North Texas, completó 63% con 7.4 yardas por intento. Los Caps tendrán mayor volumen aéreo con Morris como QB. Ambos equipos tienen mucho por mejorar en defensa. Juega Coastal Carolina y Virginia al over 58.5. New Mexico vs Michigan, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. New Mexico en Michigan 7:30 de la noche ET, New Mexico terminó 2024 con marca de 5-7. Jason Eck inicia su primera temporada como entrenador tras la salida de Bronco Mendenhall a Utah State. Los Lobos regresan con 7 titulares en ofensiva. Anotaron bien el año pasado con 34 puntos por juego y 6.8 yardas por acarreo. El mariscal fue ineficiente y la defensa terminó 127 en anotaciones permitidas con 38.3 por partido. Michigan terminó 8-5 el año pasado bajo Sherrone Moore en su segunda temporada.
Los Wolverines regresan con 14 titulares. Fueron débiles en ofensiva con 22 puntos y solo 286 yardas por juego. En defensa, contuvieron a rivales con 19.9 puntos, 3.1 yardas por acarreo y 6.5 por intento aéreo. Jack Lane será titular para New Mexico. El año pasado en FCS Idaho completó 54.7% de sus pases. Bryce Underwood será titular para Michigan, un freshman. La defensa de New Mexico no podrá con la velocidad y atletismo de los Wolverines. Van con un QB inexacto de FCS. Mala señal para los Lobos. Juega Michigan menos 34.5. UTEP-vs Utah State, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. UTEP en Utah State 7:30 de la noche, ET. UTEP terminó 3-9 el año pasado bajo Scotty Waldron en su segunda temporada. Los Miners regresan con 11 titulares en ofensiva. El ataque fue débil con 19.1 puntos por juego y 3.3 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 33 puntos y 405 yardas por partido. Utah State cerró 4-8 en 2024. Bronco Mendenhall inicia su primer año con 8 titulares que regresan, solo 2 en ofensiva. Los Aggies fueron productivos con 31.5 puntos y 452 yardas por partido, pero defensivamente malos al permitir 39.9 puntos y 480 yardas. Malachi Nelson será titular para UTEP. El transfer de Boise State vio acción limitada en 3 juegos, completando 70.6% con 7.5 yardas por intento. Bryson Barnes será titular para Utah State. Jugó 8 partidos el año pasado con 61.1% y 6.8 yardas por intento. Los Aggies tuvieron ofensiva en 2024, UTEP fue débil en ambos lados. Mendenhall puede mejorar la defensa. Utah State anotó 39 puntos por partido en sus 6 en casa. Juega Utah State -6. UTSA-vs Texas A&M, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. UTSA en Texas A&M 7 de la noche, ET. UTSA terminó 7-6 el año pasado bajo Jeff Traylor en su 6ª temporada. Regresan 11 titulares, solo 2 en defensa. Promediaron 32.2 puntos por juego y fueron segundos en jugadas ofensivas por partido, lanzando casi 40 veces por juego. Defensivamente permitieron 32 puntos con 277 yardas aéreas. Texas A&M terminó 8-5 el año pasado con Mike Elko en su segunda temporada. Regresan 15 titulares, incluyendo su mejor corredor y una línea experimentada. Defendieron bien el año pasado. Fueron buenos corriendo pero tuvieron problemas lanzando. Owen McCown será titular para UTSA. El senior completó 63% con 7.3 yardas por intento. Marcel Reed será titular para los Aggies. El año pasado completó 61.3% con 7.8 yardas por intento y es amenaza por tierra. Un año más de experiencia ayuda a McCown. Ambos equipos tendieron al over la temporada pasada. Los Roadrunners están 12-5 al over en sus últimos 17 juegos. Los Aggies están 12-8 al over como favoritos. La defensa de UTSA fue floja. Juega UTSA y Texas A&M al over 56.5. Missouri State vs USC, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Missouri State en USC 7:30 de la noche, ET. Missouri State terminó 8-4 en su última temporada en FCS. Ryan Beard entra en su tercera temporada y regresa con 9 titulares, ahora en FBS. Muchos de sus mejores jugadores ya no están. En FCS permitieron 30 puntos y 5.8 yardas por jugada. Varias piezas claves de la defensa se marcharon. USC terminó 7-6 el año pasado bajo Lincoln Riley en su 4ª temporada. Los Trojans regresan con 16 titulares. Promediaron 5.2 yardas por acarreo y 292 yardas aéreas. La defensa contra el pase fue mala al permitir 68% de completos. Jacob Clark será mariscal para Missouri State. En FCS completó 70% con 9.6 yardas por intento. Jaden Mayaba regresa como titular en USC. Jugó 7 partidos el año pasado con 59.8% completos y 7.1 yardas por intento. Demasiado cambio en Missouri State y deben manejar la velocidad de USC. La continuidad de los Trojans es clave. Juega USC 35. LSU vs Clemson, predicción College Football, 30 de agosto de 2025. LSU en Clemson 7:30 de la noche, ET. LSU terminó 9-4 en 2024 bajo Brian Kelly en su 4ª temporada.
Los Tigers regresan con 16 titulares de la temporada pasada. LSU cubrió huecos con transferencias, siendo calificado como el mejor equipo en transferencias de esta temporada baja. LSU lanzó a gran volumen completando 63.6% con 7.6 yardas por intento de pase. Promediaron solo 4.1 yardas por acarreo. La defensa aérea fue un problema ya que permitieron 231 yardas por pase con 7.8 yardas por intento y forzaron pocas pérdidas. Clemson terminó 10-4 el año pasado con Dabo Swinney en su temporada número 18. 17 titulares regresan. Con mariscal de campo y línea ofensiva de regreso, la ofensiva promedió 33.5 puntos por juego, con 62.5% de pases completos y 7.3 yardas por intento. Corrieron bien el balón con 4.8 yardas por acarreo. En defensa permitieron 24.2 puntos por juego y 4.6 yardas por acarreo. La defensa aérea fue sólida, permitiendo 57% de pases completos y 6.3 yardas por intento. Garrett Nussmeier regresa como mariscal de LSU, en 2024 completó 64.2% con 7.7 yardas por pase. Cade Klubnik inicia por Clemson, con 63.4% y 7.5 yardas por intento. Dos candidatos al Heisman en los controles. LSU fue 4-1 al spread en no conferencia el año pasado. Clemson estuvo 2-3 al spread en no conferencia. Jugar LSU más 4. Georgia State vs Mississippi, predicción College Football, 30 de agosto de 2025. Georgia State en Ole Miss 7:45 de la noche ET. Georgia State terminó 3-9 bajo Del McGee en su segunda temporada. Los Panthers regresan con 10 titulares. Fue un equipo defensivo débil, permitiendo 35 puntos por juego, 5.4 yardas por acarreo y 64% de pases completos con 7.5 yardas por intento. En ofensiva produjeron solo 23.8 puntos por juego, con mariscales ineficientes, aunque promediaron 257 yardas aéreas. Ole Miss terminó 10-3 con Lane Kiffin en su sexta temporada. Regresan 6 titulares en ofensiva y 6 en defensa. La línea ofensiva será reconstruida con transferencias. La salida de Jackson Dart en quarterback es una gran pérdida. La ofensiva promedió 35.5 puntos y 506 yardas por juego, con rendimiento de élite en quarterback. En defensa, los Rebels limitaron rivales a 15.6 puntos y 2.4 yardas por acarreo. Christian Bayou inicia por Georgia State, completó 57% con 7 yardas por intento y más intercepciones de lo ideal. Austin Simmons inicia por Rebels, como suplente completó 59.4% con 8.8 yardas por intento. Muchas bajas clave para Ole Miss, pero su ofensiva de alto ritmo generará oportunidades y debería explotar a la débil defensa de Panthers. Jugar Georgia State y Ole Miss al over 60.5. Eastern Michigan vs Texas State, predicción College Football, 30 de agosto de 2025. Eastern Michigan en Texas State 8 de la noche ET. Eastern Michigan terminó 5-7 con Chris Creighton en su temporada 12. Los Eagles regresan con 8 titulares. Defensivamente en 2024 permitieron 30.5 puntos por juego, 4.8 yardas por acarreo y 9 yardas por intento aéreo. En ofensiva no fueron eficientes, con solo 3.7 yardas por acarreo y 25 puntos por juego. Texas State terminó 8-5 bajo CJ King en su tercer año. Solo regresan 5 titulares, el resto con transferencias. En 2024 fue una gran ofensiva con 36.8 puntos y 477 yardas por juego, 5.2 por acarreo y eficiencia aérea. En defensa permitieron 24.3 puntos, 4.1 por acarreo y 58.3% de pases completos. Noah Kim, transfer de Michigan State, inicia por EMU. El año pasado con Coastal Carolina, completó 53.6% con 5.9 yardas por intento. Brad Jackson inicia por Bobcats, completó solo 53.3% pero es amenaza por tierra. EMU cubrió todos sus juegos fuera de conferencia el año pasado. Texas State fue 1-4 al spread en no conferencia. Jugar Eastern Michigan más 1-4. Rice vs Louisiana, predicción College Football, 30 de agosto de 2025. Rice en Louisiana 8 de la noche ET. Rice terminó 4-8. Scott Abel inicia su primera temporada con 7 titulares de regreso. Rice fue un mal equipo ofensivo con 17.9 puntos por juego, 3.9 por acarreo y solo 6 yardas por intento aéreo. Implementarán la triple option. Defensivamente permitieron 27 puntos por juego con 55.6% de pases completos.
Louisiana terminó 10-7 en 2024 bajo Michael Desormeaux en su cuarta temporada. Regresan 7 titulares, corrieron 4.9 por acarreo y recuperan sus dos principales corredores. En defensa limitaron rivales a 25.2 puntos y 6.4 yardas por intento aéreo. Chase Jenkins, Jr. Redshirt, inicia en Rice, apenas 19 pases en 2 años, con 100 yardas. Walker Howard, transfer de LSU y Ole Miss, inicia por Louisiana, apenas 10 pases lanzados en 3 años. Rice perdió todos sus juegos de visita el año pasado promediando solo 12.5 puntos. La transición a la triple option tomará tiempo. El control de balón puede ser clave para acortar el juego. Jugar Rice y Louisiana al under 47.5. Georgia Southern vs Fresno State, predicción College Football, 30 de agosto de 2025. Georgia Southern en Fresno State 9:30 de la noche ET. Georgia Southern terminó 8-5 bajo Clay Helton en su cuarta temporada. Regresan 13 titulares. En 2024 promediaron 26.8 puntos, apenas 3.7 por acarreo, pero juego aéreo eficiente con 70.3% completos y 7.4 yardas por intento. En defensa permitieron 28.8 puntos, 5 yardas por acarreo y 68% completos con 8.5 yardas por intento. Fresno State viene de derrota 31-7 en Kansas. Los Bulldogs solo produjeron 216 yardas, 37 terrestres en 29 acarreos. Permitieron 383 yardas, 207 por tierra. J.C. French inicia por Eagles, completó 66% con 6.9 por intento. E.J. Warner debutó con Fresno con 18 de 29 para 179 yardas y 2 intercepciones. La defensa aérea y terrestre preocupa a Georgia Southern como visitante. Fresno ya tiene un juego de experiencia. Jugar Fresno State más 1.5. Hawaii vs Arizona, predicción College Football, 30 de agosto de 2025. Hawaii en Arizona 10:30 de la noche ET. Hawaii viene de victoria en casa 23-20 contra Stanford. Los Warriors lograron 306 yardas totales con 96 por tierra en 24 acarreos. Defendieron bien el pase pero permitieron 177 yardas terrestres en 43 acarreos. Arizona terminó 4-8 el año pasado bajo Brent Venables en su segunda temporada. El equipo regresa con 16 titulares. Fue un año decepcionante, la ofensiva se desplomó, apenas 21.7 puntos por juego, 3.5 yardas por acarreo y juego aéreo ineficiente. En defensa permitieron 34 puntos por juego, 5.1 yardas por acarreo y 8.4 por intento de pase. Micah Alejado completó 27 de 39 para 210 yardas y 2 touchdowns en la victoria de Warriors. Noah Fifita regresa como mariscal de Wildcats, pero bajó su producción con 60.5% completos, 6.9 yardas por intento y 12 intercepciones. Wildcats cubrieron solo uno de 7 juegos en casa el año pasado. Hawaii llega con un partido ya jugado. El viaje es difícil, pero la caída ofensiva de Arizona tras el cambio de entrenador preocupa. Jugar Hawaii más 16.5. California vs Oregon State, predicción College Football, 30 de agosto de 2025. California en Oregon State 10:30 de la noche ET. Cal terminó 6-7 en 2024 con Justin Wilcox en su novena temporada. Golden Bears regresan con 14 titulares. Fueron un equipo aéreo eficiente. 71.5% de pases completos con 8 yardas por intento. El ataque terrestre solo produjo 3.6 por acarreo. Defensivamente permitieron 23.1 puntos por juego y 3.3 yardas por acarreo. Oregon State terminó 5-7 con Trent Bray en su segundo año. Regresan 11 titulares. En ofensiva apenas 23 puntos por juego, juego terrestre promedio y aéreo ineficiente. En defensa permitieron 5.3 yardas por acarreo, 8.6 por pase y 31.3 puntos por juego. Jaron Kio Saga Polutele será quarterback titular para Cal. El freshman redshirt hará su debut FBS. Maaki Murphy, transfer de Duke, inicia para Beavers. Con Duke completó 60.3% y 7 yardas por intento. Su corredor principal Hankerson vuelve tras promediar 4.7 yardas por acarreo. La línea ofensiva se reconstruyó vía portal. Cal fue muy pobre corriendo, y con quarterback debutante podría sufrir. Jugar Oregon State menos 1.5. Colorado State vs Washington, predicción College Football, 30 de agosto de 2025. Colorado State en Washington 11 de la noche ET. Colorado State terminó 8-5 en 2024 bajo Jay Norvell en su cuarta temporada.
Rams regresan con 6 titulares. La ofensiva promedió 4.6 yardas por acarreo y 7.3 por intento aéreo, pero solo 23.3 puntos por juego. En defensa permitieron 4.7 por acarreo y 26.5 puntos. Washington terminó 6-7 en 2024 con Jedd Fisch en su segunda temporada. Huskies regresan con 12 titulares. La ofensiva produjo solo 22.4 puntos, con juego aéreo eficiente pero terrestre flojo con 3.8 por acarreo. En defensa permitieron 4.6 por acarreo, aunque defendieron bien el pase. Brydon Fowler Nicolosi inicia por Rams, completó 61.4% con 7.4 yardas por intento en 2 temporadas como titular. Demond Williams inicia por Washington, como freshman suplente completó 78.1% con 9 yardas por intento en trabajo limitado. Rams tienen experiencia en quarterback. Con Fisch en su segundo año, se espera más explosión ofensiva en Washington. Jugar Colorado State y Washington al over 54. Utah vs UCLA, predicción College Football, 30 de agosto de 2025. Utah en UCLA 8 de la noche, ET, Utah, terminó 5-7 el año pasado con Ken Whittingham en su temporada 21. Los Utes regresan con 17 titulares. Sin Cam Rising, quien se retiró tras 2 años de lesiones. El año pasado promediaron solo 21.3 puntos, con ofensiva terrestre y aérea ineficiente. En defensa sólidos, 3.9 por acarreo y 53.2% completos permitidos. UCLA terminó 5-7 bajo Deshaun Foster en su segundo año. Bruins regresan con 10 titulares. La ofensiva fue muy pobre, 18.4 puntos por juego, 3.1 por acarreo, pases precisos pero sin profundidad. La defensa mantuvo al equipo en partidos, permitiendo 25.3 puntos y solo 3.3 por acarreo. Devin Dampier, transfer de New Mexico, inicia en Utah, completó 57.9% con 7.1 por intento, gran amenaza por tierra con 1.166 yardas y 7.5 por acarreo. Nico Iamaleava inicia por UCLA, transfer de Tennessee que completó 63.8% con 7.8 por intento. Dampier puede romper la defensa de UCLA con su movilidad. Bruins perdieron muchas piezas ofensivas y dependen de transfers en defensa. Jugar Utah -5.5.